La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del libro Primera de Reyes. Vamos a leer capítulo 11. Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, moabitas, sidonias, amonitas, edomitas y eteas. Eran de aquellos pueblos a propósito de los cuales Yahvé había dicho a los israelitas: no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, pues ellas lo inclinarán hacia sus dioses. Pero Salomón se enamoró de ellas, tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Ellas fueron las causas de que se desviara, pues en su ancianidad sus mujeres lo llevaron tras otros dioses y ya no fue sincero con Yahvé, como lo había sido su padre David. Salomón se interesó por Astarte, diosa de los sidonios, y Milcón, ídolos de los amonitas. Se portó mal con Yahvé y no lo siguió enteramente como David su padre. También edificó un santuario a Camos, el ídolo de los Moa, en el cerro que está al oriente de Jerusalén, y otros a Milcón, dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras que ofrecían perfumes y sacrificios a sus dioses. Yahvé se enojó contra Salomón porque se había apartado de él. 2 veces se le había aparecido y le había dado órdenes al respecto: no siga a otros dioses. Pero Salomón no lo tomó en cuenta. Entonces Yahvé dijo a Salomón: no has guardado mi alianza, ni los preceptos que te había ordenado. Por esto te quitaré una parte de tu reino y se la daré a un servidor tuyo. Solo que en atención a David, tu padre, no te lo quitaré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de mano de tu hijo. Además, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una tribu en atención a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí para mí. Yahvé suscitó a Salomón un adversario de nombre Hadad, edomitas, de la familia real de Edom. Cuando David venció a Edom y Joab, jefe del ejército, subió a sepultar los muertos, mató a todos los varones de Edom, pues Joab y todo Israel permanecieron allí 6 meses hasta exterminar a todos los varones. Pero Hadad logró escapar con algunos hombres edomitas de entre los servidores de su padre para irse a refugiar a Egipto. Hadad era entonces un niño de pocos años. Partiendo de Madián, llegaron a Parán,
donde se le juntaron algunos hombres y llegaron a Egipto, donde Faraón le dio casa, víveres y tierras. Hadad cayó bien a Faraón, que le dio por esposa a la hermana de su mujer, la gran dama Tasfanes. De esta hermana de Tasfanes tuvo un hijo llamado Genubat, que Tasfanes crió en la casa de Faraón, de suerte que Genubat vivía en el palacio de Faraón con los hijos de éste. Estando en Egipto, Hadad recibió noticia de que David había muerto y que también había muerto Joab, jefe del ejército. Dijo entonces Hadad a Faraón: déjame partir para ir a mi tierra. Faraón le contestó: ¿qué te falta estando a mi lado para que quiera irte a tu tierra? Él respondió: nada, pero déjame partir. Así pues, Hadad llegó a ser un adversario, reinaba en Edom y odiaba a Israel. Yahvé incitó además contra Salomón a Razón, hijo de Yada, que había huido de la casa de su señor Hadadezer, rey de Soba. Se le unieron algunos hombres y se hizo bandolero. Por eso David quiso matarlo, pero se apoderó de Damasco y allí se estableció. Fue adversario de Israel toda la vida de Salomón. Jeroboam era hijo de Nabat, efratita de Sereda. Su madre era una viuda llamada Serva. Estaba al servicio de Salomón y también se levantó contra el rey. Las cosas fueron así. Salomón estaba edificando la muralla en el punto más débil de la ciudad de su padre David, con hombres reclutados en todo el país. Entre ellos estaba Jeroboam, hombre fuerte y valeroso. Salomón vio cómo este joven hacía su trabajo y lo puso al frente de todos los trabajadores requeridos en la tribu de José. Un día que salió Jeroboam de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo lo encontró en el camino. Este iba cubierto con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías tomó el manto nuevo que llevaba, lo rasgó en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: tómate 10 pedazos, porque así dice Yahvé, Dios de Israel: voy a dividir el reino de Salomón. A ti te daré 10 tribus, y a Salomón le dejaré solamente una tribu para cumplir mis promesas a David, y porque Jerusalén es la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel. Esto sucederá porque ha adorado a Astarte, diosa de los sidonios, a Camos, dios de Moab, y a Milcón, dios de los amonitas. No ha seguido mis caminos, ni ha hecho lo que me parece justo, ni ha observado mis leyes y mis mandamientos,
como su padre David. No le quitaré todo el reino e incluso lo mantendré como rey hasta el fin de su vida, en atención a David, mi siervo, a quien elegí y que guardó mis mandatos y preceptos. Pero si tomare el reino de mano de su hijo y te daré las 10 tribus, a su hijo, sin embargo, le guardaré una tribu, pues quiero que mi servidor David tenga siempre su lámpara encendida en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Te tomaré a ti y te haré reinar sobre cuanto desee y serás rey de Israel. Si escucha todo cuanto te ordene, sigue mis caminos y hace lo que me agrada, guardando mis decretos y mandamientos como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré en una casa estable, como se la edifiqué a David, y te entregaré Israel y humillaré a los descendientes de David, pero no para siempre. Salomón trató de dar muerte a Jeroboam, pero éste se escapó y se fue a refugiar a Egipto junto a Cesar, rey de Egipto, y allí estuvo hasta la muerte de Salomón. El resto de los hechos de Salomón, todo lo que hizo y su sabiduría, está escrito en el libro de los hechos de Salomón. El tiempo que reinó en Jerusalén sobre todo Israel fue de 40 años. Murió Salomón y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Su hijo Roboam le sucedió. Hermanos, ayer, hoy y siempre, a través de su palabra, Dios nuestro Padre habla a cada uno de nosotros con un amor infinito a nuestros corazones cuando meditamos su palabra, cuando rumiamos su palabra en nuestra mente y cuando intentamos guardar el silencio y descubrir qué me dice a mí la palabra de Dios cuando yo la leo. ¿Qué te dice a ti la palabra de Dios cuando tú la lees, hermano?